Dicen que deliberadamente tiene las compuertas abiertas el Kiko Vega para que no se junte nada de agua, para que tengamos la necesidad de las desaladoras. No más. No, y yo veo que está saliendo agua por el río. ¿Cuánta insensibilidad? No, cuánta desgracia de este plano. Bien, volvemos con más información. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió hoy un laudo mediante el cual obliga al Sindicato Nacional de Trabajadores de Mineros Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, a repartir entre los trabajadores mineros el fondo de $55 millones que está en su poder. ¿Cuántos les tocará a cada minero? La resolución fue elogiada por la Unión Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos mediante un desplegado en el que destacan que la Junta hizo justicia y destaca que el laudo llega justo en el momento en que Napoleón Gómez Urrutia, siendo ciudadano canadiense, busca un escaño en el Senado de la República, no para servir a México, sino pretendiendo asegurar impunidad mediante el fuero. Esa es la información y vámonos al encuentro con la historia. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen día. Mira, ya hablamos de la Escuela Martínez, que por muchos años fue la única escuela en Tijuana. Voy a pedirle por favor a mi amigo Urquizo, Fabián, que iniciemos esto, porque durante muchos años, ¿cómo se vivía en Tijuana sin agua? Sin la presa. Sin agua, sin la presa y sin agua. Y sin agua. Y eso es lo más importante. Tenemos dos fuentes naturales en la cuestión de Tijuana. Esa es la zona. Yo quisiera pedirle a Fabián que si la sostienes la imagen anterior. Ay, qué bonita. Que sostienes un poco las imágenes para que vean. Eso es el centro de la ciudad. Y ojalá que las pudieras detener un poquito. Tantito. Un poco, porque ahí está la Avenida Revolución y se alcanza a ver lo que era el Aguacaliente, el Boulevard Aguacaliente. ¿Esta foto de qué año data? Esa foto es de 1925. El problema del agua en Tijuana inicia en 1915 a resolverse en cierta forma, porque se hacen pozos de agua. Norias. Las famosas norias, y en la parte alta, en lo que es la escuela, la colonia Morelos, ahí se hace una enorme pila, y ese por gravedad venía a abastecer, ese drenaje venía a abastecer en aquellos años. Lo siguiente, resulta que don Abelardo L. Rodríguez, en su memoria administrativa de 1925, nos dice: la planta de agua potable de la ciudad de Zaragoza, así se llamaba en esos años. Tijuana de Zaragoza, ¿no? De octubre del 25 hasta el 29, 4 años duró siendo la ciudad de Zaragoza. El agua era importantísima porque es el sustento natural. Y vamos a estar viendo cada una de las fotografías para que vayan ustedes observando cómo se define con este proyecto agrológico, que fue el previo estudio para ubicar primeramente en lo que era el Cañón García, la presa Rodríguez. Así se llama el lugar en donde se estableció construir la presa Abelardo L. Rodríguez. Cañón. Venía una corriente que es el río Alamar, y otra el río Tijuana, que es la que alimenta hacia la presa. Entonces estamos viendo pues que era una cosa importantísima, porque si estamos viendo en esa fotografía, la mayoría de la gente podía vivir de la agricultura. Sí. Por la cuestión natural. Ese caminito en algún momento le dijeron la marimba. Entonces vamos a seguir viendo imágenes de cómo se fue construyendo esta presa y cómo se fue desarrollando la misma ciudad. Aquí ya
estamos viendo que por Una un ciudad camino... más desarrollada, ¿verdad? Por un camino de lo que era el ferrocarril, y ahí se alcanza a ver a la mitad de esa fotografía el camino de ferrocarril que venía desde 1915. Ahí está la prepa Lázaro ahora, el Puente Negro. Ahí se encuentra la prepa federal Lázaro Cárdenas. Esa es parte de la mesa de la colonia Buenavista, de la colonia Cepanal. Rancho Cepanal, Rancho La 20 de Alegre, noviembre. en fin, la 20 de noviembre. Y así, poco a poco, pues, se decidió que después del estudio del suelo, Ricardo, Ajá. de saber que había un tipo de suelo de primera, uno de segunda, uno de tercera y otro de cuarta. Ese estudio hidrológico tuvo inclusive las vías de comunicación. Vean, por ejemplo, en algún momento el río ya no tenía agua porque eran temporadas de sequía muy largas. Muy prolongadas como las que tenemos desde el 93, no llueve. Exactamente. Entonces, este tipo de imágenes nos está dando pauta para entender la grandeza de lo que fue la construcción de la presa. Aquí estamos viendo ya cómo fue desarrollándose la presa en su construcción, y ahí dice en la parte baja que ya para 1931 iba caminando la construcción de la presa. Como la muralla china, ¿no? Muchos trabajadores. Sí, fíjate Fue que una les obra pagaban extraordinaria. $2.25 de dólar. A los trabajadores. A los trabajadores Oye, Pepe, de ahí. Esa obra la hizo un ingeniero alemán, ¿verdad? Sí, la Ambursen es la compañía que venía contratada directamente desde Nueva York, Muy bien. pero era alemana. Sí. Y como en Estados Unidos hizo varias presas, también aquí la contrató para febrero de 1927 el general Abelardo L. Rodríguez. Entonces, la presa tenía como función captar el agua de escurrimientos y de lluvia para abastecer a la comunidad de Tijuana. Ahí se va viendo cómo Las va compuertas. caminando La construcción. de la presa, y estamos viendo que te decía de los 2.25 porque la mayoría de las personas en esos años ganaban $1 y en la presa les pagaban $2, Dólares, ¿no? $2.25 ¿Por día? por día, diario. Ya Y- quisiéramos que ahorita nos paguen eso. Y fíjate que eso es bien importante porque fue un desarrollo habitacional que ahí vivía la gente. Se Sí, venía porque estaba muy lejos. estaba bastante retirado, no había caminos para allá, y ahí se establecían. Y uno de los grandes negocios que se desarrollaron Floreció, ajá. fue el de la zapatería 3B. Don Cornelio Díaz, Ahí empezó su capital. se fue para allá a venderles botas, zapatos a todos los Trabajadores. ¿Y trabajadores. cuántos serían, Pepe? Miles. Muchísimos. Había más de 1,000 trabajadores No, pues ahí. era entonces toda una ciudad, Y toda una entonces- comunidad ahí. Había de todo tipo, había mucho aguador, que eran los que llevaban el agua, porque acuérdate que A ver. se tenía que Acarrear. el agua Sí, pues porque no había redes. A pulso, ¿no? A puro pulmón. a Sí. puro pulmón. Todo eso se fue desarrollando, pero también el estudio agrológico, Jerry, como te decía, no es hidrológico, agrológico, porque se estableció que los frutos, los árboles frutales, pues, no era posible que tuvieran en el cauce del río, tanto del Alamar como del río Tijuana, la posibilidad, porque era muy poca el agua. Sí. Entonces, por eso se estableció en lo que fue la cañada de García, construir esa presa Rodríguez. Bueno, Y vemos- así se llamó, aunque nunca fue bautizada ni A ver. inaugurada. Fíjate, Pepe, muy interesante porque el otro día yo le preguntaba a Pepe de la presa y me dijo, no, es que la gente le empezó a decir la presa de Abelardo L. Rodríguez, y así, la costumbre es fuente de derecho, y este es un claro ejemplo cómo
la costumbre de nombrar la presa Velarde, y así se le quedó. Entonces, ¿Y el aeropuerto y el parque de Rosarito cómo? no, y no nada más en Baja California, aeropuerto en Tamaulipas también se llama Abelardo L. Rodríguez, entre otros, ¿no? Vaya. El nombre de Abelardo Rodríguez, que hoy fue gobernador El territorio. de Sonora, fue gobernador del territorio y fue presidente de México, República. de tal manera que fue un personaje. En un momento vamos a ver una imagen del general Rodríguez. Pero continuamos. Eso es parte de la construcción de donde el son vaso. las compuertas. Ok. Sí, es. Donde Son- desfoga el agua. Que es una presa derivadora, ¿Por qué derivadora? la que tiene válvula que eventualmente se va desfogando. Sí, de hecho, hubo una crisis en que tuvieron que abrir las compuertas que fueron durante una lluvia muy fuertes en la época de López Portillo. El niño. Pepe. Sí, exacto. ¿Y En qué? el 1980, Y 80 que y... las compuertas como que nunca las habían abierto Ahí y están estaban las compuertas. algo así como pegadas y no querían abrir, y había un gran temor de que se reventara la presa. No, Me tocó inclusive saber, cuando se abrieron, Me tocó se saber. fue la colonia Echeverría. Todo elegido Sí. Chilpancingo, ¿no? Lo que es el girar. Fue el en esa época, Mezquital, en esa la época. parte de abajo. Me tocó 70, estar ahí. 75. Cuando no abrían las compuertas, Con el reacomodo. cuando el agua ya estaba rebasando Sí. lo que es el camino. Lo que es importante, por ejemplo, en esa Ahí está, qué fotografía, bonita fotografía. todo mundo tenía que caminar para llegar a Tijuana Por ahí, cruzando por la ese. presa. Que era terrible, porque mira, después de pasar, a mí me tocó, después de pasar la rumorosa, ¿no? Ajá. Unos carriles muy angostos, donde era de 2 carriles nomás, después de pasar la rumorosa, síguele a la presa, no, no, ya pasaste. Y todo. había ahí precisamente autoridad federal, tanto agropecuaria como migratoria. Ahí muchos camiones bajaban. ¿No tienes ahí el puente del ferrocarril? Ahorita en un Sí. momento Pásale. vas a Lo ver. he caminado Ahí muchas está, veces. parte Sí. de la, De la como fuera, entrada, la de la- entrada, ajá. Y cada Qué una de bello. las fotografías están dándonos a conocer la importancia de esa construcción, porque en un momento más van a dar como consecuencia el distrito de riego número 12, Sí. que le dio la posibilidad a todo lo que era la zona de la mesa, desde donde está la escuela. Mira, por ejemplo, esa es fotografía del tiempo del casino, Sí. y ahí se alcanza Ahí a se ver alcanza el a ver. ferrocarril. Y las caballerizas. Es ¿no? el Sí. campestre, es el campestre, ¿no? Pepe. Ahí se ve es el esa torre. campestre, exactamente, ese es el campestre, es el Allá. campo de golf del El campestre. campestre. Allá esto es en el año, ¿qué año? Esta es de 1928, esta Qué fotografía. barbaridad. Entonces, Acá estaba el hospital general. Estuvo el hospital. Si estuviera color, Civil. estuviera verde, ¿no? ándale, estuviera verde esa fotografía. Sí. Porque es el campo de golf. Ahí se alcanzan a ver los agujeros El hipódromo allá. de los hoyos famosos Sí. que nos habla el señor Ishino, el hoyo 1 y el hoyo 18. Los del club de... Mira aquí cuando van empezando apenas Finca. a subir las construcciones de las paredes de la presa. Como hormiguitas por ahí se ven las personas. ¿Cuántos muertos caerían? Sí, hubo varios, ¿Cuántas hubo víctimas? varios muertos en esa construcción. Mira, don Felipe Cavada trabajó ahí en esos años y era aguador de los que cargaban el agua para darle a sus compañeros. Para tomar, y yo creo que también para la obra, porque la mezcla y todo eso se ocupa, la mezcla de materiales ocupa agua. no, pues ¿Agua ahí era- natural o de horchata o de cuál? Sí, obviamente que es agua natural. Porque, Agua de Agua de las lúpulo. matas, Jerry, por favor. mira, Chascarrillo. ahí se alcanza a Qué ver bonita. la zona ya de Estados Unidos, Sí. donde está el famoso Las Américas. El puente de las... Y ¿dónde está? vean cómo en estos momentos, en los 60s, que es esa fotografía, ahí estaba el terreno ya cultivable Sí, sí, ya estaba. en esa zona de San Isidro. Es exactamente lo mismo que pasó al inicio con la fotografía que iniciamos de la zona norte. Era terreno de cultivo. Entonces, creo que cada una de las imágenes nos
valoran la importancia de ese doceavo distrito de la famosa Los Españoles, así se llamó porque en el estudio agrológico se habló de los españoles, se habló de río Tijuana, se habló del río Alamar, se habló del río Tecate, que es el que nos daba alimento a través del agua. Y estamos ya observando ya la presa muy avanzada. Y si ves cómo se abrió y es agua. Ajá. Enfrente de esas compuertas se encuentra lo que dijo Ricardo, el ferrocarril, la vía de ferrocarril del lado izquierdo. Entonces yo le estoy agradecido muy en especial a Urquizo porque lo está detallando muy claramente y de esa manera se va ilustrando un poquito mejor el trabajo que traemos hoy, porque no hemos valorado el agua, no hemos valorado lo que es el estudio y el trabajo de la construcción de la presa. Después se hizo la canalización, que es otra obra, pero la primera, la que le dio sustento, le dio alimento y le dio seguridad a la gente, fue la presa. En un momento vamos a ver cómo las colonias para 1940 ya tenían una cantidad de... ¿Cuántas personas crees que tenía, por ejemplo, la colonia Independencia de sustento con agua? Pues en drenaje. ¿Cuánta? Yo supongo que ¿qué será? Contaditas. Pues sí, muy 60. 60. Tenía como 400. Mira. Sí. Como 400, que era la colonia que más gente tenía, que más sustento. ¿Ya se iba a desbordar ahí o qué? Esa es precisamente una de las veces que se llenó. ¿Contadas veces? Sí, de las veces que se llenó. Rebasó. Está desfogando ahorita, ahí se ve la caída. Cuando fue la niña, o el niño, perdón, esa agua rebasó. ¿En serio? Por donde pasan los carros. Sí. Porque no podían abrir ¿Qué año fue eso? No podían abrir. Sí, es lo que acaba de decir porque Ricardo. No podían abrir las compuertas. Sí, que se estancaron. 98. Y como eran eléctricas, no tenían. Por falta de mantenimiento. Sí, por falta de mantenimiento se quedaron como pegadas. Sí, obviamente que sí. Porque pues durante toda la vida se quedaron así, y cuando llueve torrencialmente... Este es uno de los primeros aparatos de construcción que inició. Con cables, mira. Cómo agujeraba el terreno. Un trascabo antiguo. Súper antiguo. Sí. Parece los picapiedras. Sí, muy bien. Oye, fíjate, ahorita que mencionabas, nos ha dado identidad esta obra, no lo valoramos, y la tecnología alemana, no tenemos el nivel para dar mantenimiento, no visualizamos a futuro. Los mexicanos siempre estamos así. Mira, esa presa debería estar en estos momentos con una gran captación, y sin embargo dicen que tienen las compuertas abiertas para que se vaya el agua y deliberadamente no hay. Mira, esa fotografía, esa panorámica es muy importante porque son los años 60 y vean la cantidad, no había canalización, y vean todo el terreno que está inundado. Sí, es enorme la inundación. Porque la corriente tarde que temprano llega y camina. Aquí está el ejemplo. Murió mucha gente, Pepe. Ahí murió mucha gente cuando están los álamos por ahí. Cuando abren yo recuerdo vagamente, oiga, Pepe, Ricardo, yo y tú, Jerry, yo recuerdo vagamente cuando esa ocasión que no abrían las compuertas. Las abrieron en la madrugada. Creo que fue en la madrugada. Ahí está exactamente el poblado de la presa. Cuando ya está llenándose la presa, y si te fijas, toda esa gente que empezó a trabajar, ahí se quedó a vivir. Guarda su encanto ahí. ¿Ahí conociste tú a esa persona? A don Felipe. Ahí va la vía del tren, Pepe, mira. Claro. Ahí va la vía del tren. Ajá. Te dije que iba a salir. sorprender
ese caminito, ahí está, mira. Yo hice mucha actividad ahí cuando estuve en los Scouts de México. Ajá. Llevaba a los padres de familia, llevaba a los niños. Es un vergel ahí abajo, ¿no? Bueno, es una chulada, porque haces una caminata desde acá, donde dice la marca de la televisión. Desde ahí emprendía la caminata y nos íbamos. Hay 2 túneles, hay 2 puentes muy interesantes que los cruzas y así como que, ay, te caigo, un hipertenso y bye bye. Y realmente es una aventura. Yo le sugiero a la gente que si tiene disponibilidad, que vaya a esa ruta y se va a sentir maravillado. No se metan a la presa nada más. No, hay que ser mucha persona sí. ahí. Y qué bueno que comentas esto de la presa, porque para 1941 los norteamericanos sembraron peces. Uh-huh. Y varios años después se creó la empresa turística de pesca deportiva. Se venían en barco, en lanchitas, pues, Sí. exclusivamente a pescar. ¿En 1941? En el 41, 42, para acá, era cuando era... Y de ahí Sí. Al fondo se ve el río Alamar. Bueno, Sí. bueno. Entonces, vamos esta es la a... parte de abajo. Sí, esta es la parte de abajo. Ese vaso que está ahí es el río Lamar. Sí, ahí dice, ahí está, mira, el Que es canal como la construido. Y que rodea el Cerro Colorado. Ándale, exactamente. Es una Y donde está el mexicano, ahora el periódico donde está en mexicano. puro enfrente. Ajá. Y donde dicen que surgió Tijuana, que ahí vivía la tía Juana, por ahí vivía la viejita esa. En Aguascalientes, ¿no? Pues ahí Vale. está, mira, el terreno antes de la construcción de la presa, así estaba, mira. La primer casa. Todo baldío, Rústico. totalmente rústico. ¿Y cuando empezaron a decir que si no has tomado agua de la presa, no, ya te quedas, ¿no? Cuando yo llegué a Tijuana. Yo creo que sí, porque obviamente la cantidad de agua que llegaba la tenías que tomar. Y aunque anduvieron pescando allá los gabachos, sabía rica el agua, sabía dulzona. Aquí están algunas imágenes de aquellos planicies totalmente deshabitadas, ahora en estos momentos están llenas, pero fíjate cómo con las fotografías, con las imágenes, Sí, valoras te vas la al pasado. historia. Sí, te transporta. Te vas al pasado. Oye, miren, la presa del Carrizo que está más arriba, ¿qué, esa fue para bajarle presión o cómo estuvo? ¿No? Sí, es la presa del Calce, es precisamente lo mismo lo hizo Tecate, Ajá. para darle sustento a Tecate. Y aquí está, mira, el plano cuando se escoge precisamente el lugar de la presa Rodríguez. El programa se llama Estudio Agrológico del Proyecto Presa Rodríguez. Estudio. Agrológico de Proyecto Presa Rodríguez. Entonces sí era Rodríguez, ¿no? Pero no General Abelardo. ¿O eran otros Rodríguez o qué? No, lo que pasa es que Abelardo L. Rodríguez era el gobernador y fue el que con su influencia le motivó a el presidente en esos momentos era Ese no Plutarco pensaba Elías Calles, en las APPs ni en la cervecería. y le dio la posibilidad. Aquí está, mira, la descripción general y la localización con base en el municipio de Zaragoza, lo que era Tijuana. Ah, municipio. ¿Cómo ocupamos ese tipo de gobernantes sensibles, comprometidos con la gente, no? Era americano, ¿no? No. Pues americano porque vivía en América. Y esto es importante, Comisión Nacional de Irrigación, ¿quiénes fueron los responsables de ese trabajo técnico? Aquí están, mira, el señor Francisco Elías, el ingeniero Ignacio López Bancalari y el ingeniero Leopoldo Vázquez. Y estamos hablando de 1932. Oye, Bancalari suena como italiano. Acuérdate, ¿no te acuerdas aquí de un caricaturista que fue famosísimo, Bancalari? No. Don Agustín Bancalari. Y Leopoldo me hace más accesible, todavía más cercano. Leopoldo Vázquez como que más vigente. Más cercano. Entonces,
Yo le agradezco mucho a Urquizo que me ha estado documentando esta charla y con la intención de hacerles ver a todos ustedes que tienen la posibilidad de estar con nosotros, de entender. Ese es un agricultor, ¿sí? Jerry, y está con su sembradío de hortalizas. La vestimenta de la época, mira, parecía un partisano español. Obvio, por eso se llamaba exactamente los españoles. Sí, por eso te comento, porque siempre Tijuana ha sido multicultural y tuvieron que llegar los alemanes. Ahora no había internet en la cervecería Tecate. Ahí está lo que habías dicho, alemana. Ricardo. Hey. La forma como se tenía el agua. Tenías que hacer tu agujero. El famoso tinaco ahí arriba, ¿no? El papalote y la cisterna, lo que era para jalar el rotoplas de madera, ¿no? Y tener sustento, porque era exactamente las primeras pilas de aquella época. Sí. De ahí viene el dicho: no le llega el agua a la tatema, ¿no? Hola. Sin raspar muebles, obviamente. Pero qué interesante, Pepe. Yo creo que Pepe es un investigador de la historia y es un maestro. ¿Cómo te metes? Fíjate, por ejemplo, aquí está 1941 y este señor es Daniel Tello, que era el jefe de agua y saneamiento. Así se llamaba, agua y saneamiento. Ignacio López Tarso, ¿no? Parece. ¿Se parece? Y luego Tello, como el repartidor de periódicos, allá abajo, el Tello, el famoso Tello. Y en este momento vamos a llegar a la cantidad de habitantes que eran los que pagaban el agua y el saneamiento. En 1913 estaban los grandes deudores, mira. No, ya había 3. A ver, no parezco de gallino. No estoy. Oye, qué mineral, Producto de aguas, mira, cuando la SED todavía no era utilizada como partido político. Sí, fíjate que tienes mucha razón. Cuando todo era transparente y mira, no había gandallas, ahí Esta siguiente imagen te va a dar una exacta dimensión de lo que era el agua, pero en los años que casi todos llegamos. Mira la quemada de aquellos cuates, mira, debe la colonia Independencia. 13,000 pesos por colonia. Ahí está la colonia Independencia, 458 causantes. La colonia Libertad, 320. La colonia Morelos, 168. La colonia Escobedo Cacho, mira, 143. 1576 usuarios. Casi nos vamos, compañeros, pero sí. Déjenme decirles que esta grande obra, que a veces la reconocemos de manera muy tácita, no de esta manera. Gracias, Pepe. Perdón. Y mira, precisamente por la presa Rodríguez. Qué enorme el vaso de la presa. Fue como se llegó a cabo los fundadores del distrito de riego, que eran más de 200 gentes. Y todos ellos vivían de la agricultura. Sí, todos. Sí. Yo recuerdo cuando estaban los campos de olivo, toda esa zona de la mesa, donde pasa también, pues era la única ruta que había. Cuando llegué, en la mesa eran puros campos agrícolas. Mira, ya color. Ahí viene un cupé ahí. Esta foto es de los 80s precisamente. Mira, esta 80s, foto. parece sí, mucho más bien. No, es de los 80s cuando la presa se llenó, que hubo problemas y que no había. Okay. Sí. Y pues con esto creo, mira, aquí está.